Percepción vs ceguera. Capítulo 2, Al-Baqará, versos 168-171. Hombres, comed de todo lo que es lícito y bueno en la tierra, y no sigáis los pasos de Satanás, pues él es para vosotros un enemigo manifiesto. No os ordena más que el mal y la inmoralidad, y que digáis sobre Dios lo que no sabéis. Y cuando se les dice, seguid lo que Dios ha revelado, dicen, seguiremos lo que vimos hacer a nuestros padres. A pesar de que sus padres no entendían nada, ni estaban bien guiados. El ejemplo de los que se niegan a creer es como el de quien grita a lo que no oye, sino que llama y grita, sordos, mudos y ciegos por lo que no entienden. A diferencia de muchas otras religiones y formas de vida, el Islam invita a todas las personas por igual a la paz mental y al éxito en ambos mundos, sin ningún tipo de favoritismo. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 168. Hombres, el Islam deja en claro que lo único que hace que una persona sea superior a los demás es la sinceridad con la que obedece a Dios, el Altísimo, lo que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y en las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 49, Al-Hujurat, versículo 13. En verdad, el más noble de vosotros a los ojos de Alá es el más justo de vosotros. Es importante señalar que, como la intención de una persona está oculta, nadie puede afirmar que él o los demás son superiores a otras personas. En cambio, uno debe concentrarse en obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, y aconsejar a los demás que hagan lo mismo. Así como el fundamento interno del Islam es adoptar una buena intención, de manera similar, el fundamento externo del Islam es ganar y consumir lo que es lícito. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 168. Hombres, comed de todo lo que es lícito y bueno en la tierra. El que gana y consume lo ilícito destruirá todas sus acciones, ya que ha corrompido su fundamento externo del Islam. Esto debe evitarse a toda costa, ya que el que gana y consume lo ilícito nunca encontrará la paz mental ni el éxito real ni en este mundo ni en el próximo, ya que Alá, el Exaltado, controla sus asuntos y su corazón espiritual, la morada de la paz mental. Las mismas cosas que obtienen de manera ilícita solo se convertirán en una fuente de estrés, ansiedad y problemas para ellos en ambos mundos, incluso si experimentan momentos de diversión y entretenimiento. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 168. Hombres, comed de todo lo que es lícito y bueno en la tierra. El musulmán también debe esforzarse por ganar y consumir lo que es puro y saludable. Por eso, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, aconsejó en un hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi número 2380, que una persona debe destinar 1/3 de su estómago a la comida, 1/3 a la bebida y el tercio restante al aire. Esto se logra mejor cuando uno deja de comer y beber antes de saciarse, y, si se le invita a otra comida, puede participar de ella sin alertar a los demás de que ya ha comido antes. Como comer en exceso y de forma poco saludable, conduce a innumerables problemas mentales y físicos, quien obtenga una dieta equilibrada y saludable como prescribe el Islam, dará grandes pasos hacia el logro de un estado mental y físico equilibrado, que a su vez conduce a la paz mental. Mientras que quien no logra comer de forma equilibrada y saludable, e incluso obtiene y consume lo que es ilícito, obtendrá un estado mental y físico desequilibrado, que conduce a innumerables enfermedades mentales y físicas. Esta miseria en ambos mundos es lo que el diablo desea para la humanidad, y por eso la alienta a llevar un estilo de vida ilícito y malsano.
Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. Comed de todo lo que es lícito y bueno en la tierra, y no sigáis los pasos de Satanás, pues él es para vosotros un enemigo declarado. Para evitar esta trampa del diablo, es necesario aprender y actuar según el conocimiento islámico. Por ejemplo, uno debe recordar siempre que, como su provisión legal les ha sido asignada, más de 50.000 años antes de que Alá el Exaltado creara los cielos y la tierra, inevitablemente les llegará y nadie más puede negársela ni aumentarla. Esto ha sido discutido en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 6748. El deber de cada persona es utilizar la energía y la capacidad que se le han otorgado para obtener su provisión legal. Mientras uno cumpla con su parte, Alá, el Exaltado, se asegurará de que obtenga la provisión legal que Él le asignó hace tanto tiempo, incluso si tiene que mover los cielos y la tierra para lograrlo. Capítulo 11 Hud, versículo 6. No hay criatura en la tierra que no esté sustentada por Dios, y Él conoce su morada y su lugar de almacenamiento. Todo está registrado con claridad. Además, por mucho que el diablo intente embellecer las disposiciones ilegales, una persona debe recordar que nunca puede escapar del control y poder de Alá, el Exaltado, y enfrentar las consecuencias de sus acciones en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 168. Y no sigáis los pasos de Satanás, pues él es para vosotros un enemigo declarado. Esto implica adoptar un estilo de vida y un código de conducta distintos a los prescritos por el Islam. En realidad, son solo dos caminos en este mundo. El primer camino implica obedecer sinceramente a Dios, el Exaltado, lo que incluye utilizar las bendiciones que se nos han concedido de maneras que agraden a Dios, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos, ya que Dios, el Exaltado, controla los asuntos y los resultados de todas las cosas. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Este camino nos animará a cumplir con los derechos de Dios, el Altísimo, y de las personas, lo que a su vez garantiza que la justicia y la paz se extiendan dentro de la sociedad. Además, este camino implica adherirse estrictamente a las dos fuentes de guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él en todas las situaciones. Por lo tanto, se debe evitar actuar según otras fuentes de conocimiento religioso, incluso si conducen a buenas obras. El hecho es que cuanto más actuamos según otras fuentes de conocimiento religioso, menos actuaremos según las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Esta es una de las razones por las que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no esté arraigado en las dos fuentes de guía será rechazado por Dios, el Exaltado. El otro camino, el camino del diablo, implica el mal uso de las bendiciones que se nos han concedido. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 168-169. Y no sigáis los pasos de Satanás. En verdad, él es para vosotros un enemigo manifiesto. Solo os ordena el mal y la inmoralidad y decir sobre Dios lo que no sabéis. Esto solo puede conducir a la miseria, las dificultades y los problemas en ambos mundos, incluso si uno experimenta momentos de diversión y entretenimiento. Esto es bastante evidente cuando uno observa a los ricos y famosos, y a pesar de su riqueza y fama llevan vidas deprimidas y miserables, incluso si experimentan momentos de diversión y entretenimiento. Además, este camino solo provoca la propagación del mal y la inmoralidad dentro de la sociedad, ya que se alienta a las personas a comportarse como ganado que solo está interesado en satisfacer sus deseos y, por lo tanto, ignoran todo lo que contradice su forma de vida, comportándose así como si fueran sordos, mudos y ciegos. Esto les impedirá cumplir con los derechos de Alá, el Exaltado, o de otras personas,
y por lo tanto impedirá la propagación de la justicia y la paz dentro de la sociedad. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 171. El ejemplo de los que no creen es como el de quien grita a lo que no oye, sino llamadas y gritos, es decir, ganado u ovejas, sordos, mudos y ciegos, por lo que no entienden. Una sociedad que se comporta de esa manera impedirá la difusión de la justicia y la paz en su seno. Capítulo 9 en Taubá, versículo 82. Que rían entonces un poco y luego lloren mucho como recompensa por lo que ganaron. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Por lo tanto, es necesario elegir el camino correcto en la vida, incluso si contradice sus deseos, porque es lo mejor para él. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico de su médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si le recetan medicamentos amargos y una dieta estricta. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 169. Y decir sobre Dios lo que no sabéis. Una de las mayores trampas del diablo es alentar a la gente a permanecer ignorante de Alá, el Exaltado, y sus atributos divinos que han sido explicados en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Si una persona se comporta de esta manera, adoptará creencias falsas sobre Alá, el Exaltado, que son altamente irrespetuosas, y estas creencias falsas solo lo alentarán a desobedecerlo. Por ejemplo, el ignorante sacará de contexto el hecho de que Alá, el Exaltado, es todo perdonador, y por lo tanto persistirá en los pecados y su desobediencia mientras asume que Alá, el Exaltado, lo perdonará, ya que Él es todo perdonador. Esta creencia falsa significaría que Alá, el Exaltado, es injusto e injusto y trataría al hacedor del mal, por igual que al hacedor del bien. Creer en algo tan falso es altamente irrespetuoso hacia Alá, el Exaltado. Además, esta actitud falsa solo animará a la persona a persistir en su desobediencia, lo que solo puede conducir al castigo en ambos mundos. Por lo tanto, los musulmanes deben aprender y actuar según las enseñanzas islámicas para adoptar la comprensión correcta con respecto a Alá, el Exaltado, el Sagrado Corán, el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él y el día del juicio, de modo que permanezcan firmes en la obediencia sincera a Alá, el Exaltado, en todo momento. Esto implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en las enseñanzas islámicas. Como se mencionó anteriormente, una de las principales razones por las que las personas rechazan la veracidad del Islam y actúan de acuerdo con sus enseñanzas es porque desafía sus deseos. Alá, el Exaltado, menciona luego otra razón importante por la que las personas rechazan la verdad. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 170. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha revelado, dicen, seguiremos lo que vimos hacer a nuestros padres, a pesar de que sus padres no entendían nada y no estaban bien guiados. La imitación ciega de los demás siempre ha sido una fuente importante de extravío. Las personas deben evitar actuar como ganado, y en su lugar, utilizar el sentido común y el intelecto que se les ha otorgado para analizar la información y las evidencias, con el fin de elegir una opción adecuada en diferentes situaciones de la vida. Esto se aplica tanto a los asuntos mundanos como a los religiosos. A diferencia de la mayoría de las religiones, el Islam condena la imitación ciega e invita a la humanidad a utilizar el intelecto que se les ha otorgado para deducir la veracidad del Islam por sí mismos. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di, este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Y el capítulo 34 Saba, versículo 46. Di, solo os aconsejo una cosa, que os mantengáis firmes en el servicio a Alá, en parejas y por separado, y que después reflexionéis. No hay en vuestro compañero ninguna locura.
Solo es un amonestador antes de un castigo severo. Por lo tanto, el musulmán debe tomar el camino de la búsqueda y la acción en base al conocimiento para reconocer la verdad en cada aspecto de su vida, en lugar de seguir ciegamente a los demás. Esta actitud puede ser aceptable en los niños, pero no en los adultos. Cuando uno evita obtener y actuar en base al conocimiento islámico, inevitablemente caerá en las trampas del diablo al adoptar un código de conducta y un estilo de vida que lo aliente a hacer un mal uso de las bendiciones que se le han concedido. Esto solo puede conducir a problemas en ambos mundos, incluso si un musulmán cumple con los deberes obligatorios básicos, que generalmente le llevan menos de 1 hora al día. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 168-169. Y no sigáis los pasos de Satanás, pues él es para vosotros un enemigo manifiesto. Solo os ordena el mal, la inmoralidad y decir sobre Dios lo que no sabéis. Incluso seguir ciegamente a otros en lo que es bueno no es recomendable en el Islam, a pesar del hecho de que uno está haciendo el bien. Esto se debe a que el Islam enseña a ser consciente de la verdad y, por lo tanto, actuar en consecuencia con la convicción de que es la verdad y no actuar en consecuencia porque alguien más se lo dijo. Aunque la imitación ciega de otros en lo que es bueno conduce a la paz mental en ambos mundos, este tipo de persona se volverá fácilmente impaciente e ingrata en tiempos de dificultad, ya que no posee la certeza de la fe que viene con el conocimiento islámico para permanecer paciente y agradecido en todo momento. Esta persona vacilará entre la obediencia y la desobediencia, sin comprender su propósito, ni aspirar a una meta más alta en la vida más allá de este mundo material. La diferencia entre esta persona, incluso si obtiene la salvación en el más allá, y la que obtiene y actúa según el conocimiento islámico y vive su vida con la certeza de la fe, es enormemente diferente. De manera similar, la gente del libro imitó ciegamente a sus mayores y los tomó como señores, obedeciéndolos sin cuestionarlos y tomando sus opiniones como las palabras y órdenes de Dios, el Exaltado. Capítulo 9 en Taubá, versículo 31. Ellos, la gente del libro, han tomado a sus eruditos y monjes como señores en lugar de Alá. Lamentablemente, algunos musulmanes también siguen ciegamente a sus eruditos y líderes sin usar el sentido común y el intelecto que Alá, el Exaltado, les concedió. Aunque seguir a un erudito bien guiado es importante, un musulmán aún necesita usar la inteligencia que se le otorga al estudiar las enseñanzas islámicas para fortalecer su fe. Pero algunos se aferran a la ignorancia y siguen ciegamente a sus eruditos como si fueran perfectos e inmunes a los errores. Por lo tanto, un musulmán que sigue a un erudito en particular que aboga por una creencia específica, no debe actuar como un fanático y creer que su erudito siempre tiene razón, odiando así a quienes se oponen a la opinión de su erudito. Este comportamiento no es desagradar algo o alguien por la causa de Alá, el Exaltado. Mientras haya una diferencia legítima de opinión entre los eruditos, un musulmán que sigue a un erudito en particular debe respetarla y no desagradar a otros que difieren de lo que cree el erudito al que sigue. Si una persona persiste en la imitación ciega, entonces su vida se convierte en nada más que la vida del ganado, que sigue ciegamente a los demás. En la mayoría de los casos, esto solo conducirá a problemas, estrés y miseria en ambos mundos, ya que la persona no tendrá la fuerza para permanecer firme en la obediencia a Dios, el Exaltado, en todas las ocasiones, incluso si sigue ciegamente a las personas buenas. Y es inevitable que el imitador ciego siga a las personas malas y sus opiniones que contradicen las enseñanzas del Islam, incluso si parecen personas rectas. Lo triste es que este imitador ciego asumirá que está actuando correctamente cuando, de hecho, no tiene idea de lo lejos que está del camino recto. El que sabe que está perdido tal vez pueda corregir su rumbo, pero el que cree que está en el camino correcto es poco probable que lo haga. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 171. El ejemplo de los que no creen es como el de quien grita a lo que no oye, sino llamadas y gritos, es decir, ganado u ovejas, sordos, mudos y ciegos, por lo que no entienden.
Es poco probable que el imitador ciego preste atención a cualquier buen consejo que se le dé, siempre que contradiga la forma de ser de aquellos a quienes imita ciegamente. En este caso, hablar con ellos y hablar con el ganado es lo mismo. Por lo tanto, un musulmán debe evitar imitar ciegamente a los demás, y en su lugar, esforzarse por aprender y actuar según el conocimiento islámico para obtener certeza de fe y comprender y cumplir el propósito de su creación con perspicacia. Esto se ha indicado en el versículo 170, cuando Dios, el Exaltado, ordena a las personas que sigan en la práctica el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, en lugar de solo afirmar verbalmente su creencia en ellas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 170. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha revelado. Quien se comporte de esta manera utilizará las bendiciones que le han sido otorgadas de maneras que agradan a Dios, el Exaltado, como se describe en las enseñanzas islámicas, incluso si contradicen la forma y la creencia de los demás. Esto a su vez conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 170. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha revelado, dicen, seguiremos lo que vimos hacer a nuestros padres, a pesar de que sus padres no entendían nada y no estaban bien guiados. Este versículo también indica la importancia de consultar a quienes poseen conocimiento y actuar en consecuencia, tanto en asuntos religiosos como mundanos. Por lo tanto, una persona debe elegir cuidadosamente a quién consultar en sus asuntos y limitar estas personas a quienes poseen conocimiento sobre el tema que tiene. Por ejemplo, quien tiene un problema médico debe buscar a quien posee conocimiento médico, como un médico. Y quien busca consejo religioso, debe buscar a quien posee conocimiento religioso, como un erudito. Es triste observar que en asuntos mundanos, los musulmanes a menudo consultan a especialistas, pero en asuntos religiosos a menudo siguen el consejo de cualquier persona ignorante. Además, uno solo debe consultar a quienes temen a Dios, el Exaltado, ya que son los únicos que poseen el verdadero conocimiento y nunca aconsejarán a otros que desobedezcan a Dios, el Exaltado, en ninguna situación. Capítulo 35 Fatir, versículo 28. Solo temen a Dios entre sus siervos aquellos que tienen conocimiento. Por lo tanto, solo se debe consultar a quienes poseen el conocimiento correcto y también temen a Dios, el Exaltado. De lo contrario, seguirán ciegamente a quienes los extraviarán, incluso si esa no es su intención. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.